Vamos a pasar a la presentación. Si Jaime Llanes y la doctora Virginia se encuentran en disposición y el público también. Les agradecemos entonces. Si los dos pasan ahora a comentarnos sobre estas obras que traen para nosotros. Virginia. Bueno, buenas tardes. No les quiero robar mucho tiempo. Venimos de 3 días muy intensos, con exposiciones muy densas, con preguntas muy interesantes y con respuestas más interesantes todavía. No lo iba a presentar, pero bueno, les presento mi libro, mi primer libro, que se llama El Kairos Educativo, resignificar la formación docente desde la práctica de la formación. En realidad, este libro es el resultado de mi tesis de doctorado, pero antes de comenzar a contarles un poquito el proceso de cómo llegó a la construcción del libro, yo comienzo hablando sobre la extrañeza de horizonte, una categoría de análisis muy importante que viene de un filósofo mexicano, Leopoldo Sea, de principio de siglo, que fue uno de los primeros textos que yo leí cuando empecé a estudiar Ciencias de la Educación en Rosario. Y encontré una frase de Borges que me parece muy interesante y que se da de la mano con esta extrañeza de horizonte que nosotros nos tenemos que preguntar diariamente a nuestro accionar educativo. Si nos estamos preguntando por la extrañeza, nos estamos preguntando porque algo nos está quitando el sueño, algo nos está molestando un poquitito y tenemos que revisarlo y desnaturalizarlo. Borges decía: les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en diversos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin dudas heroico, de antiguas memorias, de antiguas o recientes tradiciones, de derechos, de agravios, de mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa arbitraria discusión era favorable a las guerras. Interesante frase de Borges, y yo la retomo justo en mi primer capítulo, cuando hablo sobre la extrañeza del horizonte de la educación. Me parece interesante que nos planteemos todos los días cuando entremos a nuestro salón de clases, o cuando entremos a nuestro consultorio, o cuando entremos todos los días a nuestro trabajo, ¿qué estamos haciendo? Yo me pregunto todos los días cuando entro a clases, ¿para qué estoy educando? ¿Para qué estoy educando hoy en esta sociedad que nos hemos cansado de describirla en estos 3 días desde diferentes dimensiones, como la complejidad nos exige que lo hagamos, desde lo sociológico, desde lo antropológico, desde lo filosófico y desde lo educativo? Yo lo escribo desde lo curricular y lo didáctico, que es desde el lugar donde siempre hablo. Entonces, ¿para qué educamos? Estamos educando en una sociedad, hoy estuvimos analizando muy densamente y muy interesantemente la categoría de fronteras, de bordes, en esta globalización, con proyectos neoliberales, con una modernidad líquida que nos desdibuja y que desdibuja toda nuestra actividad, todas nuestras relaciones. No tenemos un proyecto a largo plazo, nos dice Sennett, y nos invita a preguntarnos, o nos deja pensando mucho cuando dice que hoy tenemos la imposibilidad de pensar en un nosotros. ¿Dónde queda el nosotros en la educación? En esta sociedad, con nuestros alumnos posmodernos, en una escuela que todavía sigue enseñando, como en la Edad Media, o como la había pensado brillantemente Comenio, pero Comenio no vive hoy. La escuela de Comenio no es la escuela con la que nosotros estamos atravesando todos nuestros días. Entonces, ¿qué hago yo? Empezar a estudiar la formación docente. No es nada novedoso, todo el mundo habla de formación docente. Entonces, ¿cuál era el aporte novedoso que yo podía hacer para poder estudiar la formación docente y que sea interesante? Estudiar la práctica de las personas que estamos adelante de los que van a ser docentes. Estudiarme a mí, estudiar al profesor de al lado, estos profesores que nos paramos todos los días frente a alumnos
que van a ser profesores. Entonces, revisar las prácticas, revisar las tradiciones de la formación para hacer una nueva propuesta. Y la nueva propuesta está dada en reformular, siempre que no se nos escape la pregunta de ¿para qué estamos educando hoy?, que el contexto y el momento histórico nos van a dar diferentes respuestas. La idea fue introducir 2 categorías de análisis que empezaran a dialogar. La categoría de análisis de competencias, pero la adjetivé de complejas. Entonces, reformular la categoría de competencias, que no hace mucho tiempo que entra en el discurso educativo, pero que es una categoría muy vieja en el mundo empresarial, reformularla a la luz de un proyecto educativo crítico y complejo. Y reformular la categoría de análisis que surge en el 1657 con Comenio en la Didáctica Magna, que es la clase escolar. Esa clase escolar comeniana, perfecta, que Comenio había pensado para la modernidad clásica, hoy ya no nos representa. Hoy esta clase escolar debe estar reformulada desde otro lugar. Y el lugar que yo encontré, o la figura que encontré, empecé a buscar, leí el mundo y sus alrededores y no se me ocurría nada y no se me cayó ninguna idea, y lo consultaba con Carlos y veíamos, bueno, le hago la triangulación con Morán, con Freire, con Comenio, y ahí me di cuenta que Carlos hacía muchísimos años que estaba estudiando Morán y Freire, y yo dije, bueno, la pólvora no la inventé, tenemos que seguir buscando. Y surgió la categoría de kairos, que no viene de educación, viene de la religión. El kairos es el lugar donde algo importante sucede. Entonces yo dije, ¿qué lugar es esta? ¿Qué lugar es este que es la clase escolar? Que miren las cosas importantes que suceden, que es que los sujetos pedagógicos enseñamos y aprendemos. Entonces, cambiar la categoría de que es el docente el que enseña y el alumno es el que aprende, por la de sujetos pedagógicos. Estos sujetos pedagógicos que enseñan y que aprenden en un lugar distinto a la clase escolar comeniana y que es el kairos educativo, atravesado por múltiples dimensiones, sociales, políticas, económicas, culturales, educativas, curriculares, vivenciales, por la pasión. Retomamos la categoría de pasión y la llevamos al aula. Si nosotros no hacemos las cosas con pasión, no enseñamos y nadie aprende. Nadie enseña y nadie aprende. Entonces, las 2 categorías fuertes que ingresaron a esta formación docente para revisar la práctica de la persona que se va a formar como docente y que va a estar durante toda su vida delante de nuestros hijos, era partir de concebir las competencias como nuevo objeto de estudio. No enseñamos contenidos, eso ya lo dijo Laura ayer. No enseñamos contenidos. El contenido de hoy mañana nos sirve. ¿Qué tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar competencias. Tenemos que enseñar herramientas de apropiación, de análisis, de crítica, de cuestionamientos, de discusión. ¿Desde qué lugar? ¿Desde el positivismo? No. Desde la crítica y desde la complejidad, que implica la recursividad y que implica el diálogo. Y hay una categoría de análisis que estoy estudiando ahora, que no está en el libro porque la empecé a estudiar ahora, y que me parece muy sugerente, que es la transmisión lograda de Hassum. Hassum habla de una transmisión lograda en la formación docente y en el rol docente. Es esta transmisión cultural, pero que a medida que la voy transmitiendo, la voy modificando y resignificando. Y la persona que se la va apropiando, la resignifica y la devuelve modificada. Yo creo que es esto lo que tenemos que lograr. Es este diálogo de saberes para poder resignificar desde un lugar, pero que esta resignificación no sea resignificación al infinito, sino que tenemos que resignificarla para concretizarla. ¿Y cómo se logra esto? Reformulando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso de enseñanza y aprendizaje y evaluación de currículums y de didácticas. Llenarle de contenido a la didáctica que está tan manoseada, tan desvirtuada, tan manipulada.
revisar los diseños curriculares y las concepciones de currículum para ver cómo reformulo este currículum a partir de las competencias. Y revisar el tema de la evaluación. Esta evaluación que no tiene que ser ni cuantitativa ni sumativa, sino que tiene que ser un aprendizaje constante. ¿De quién? ¿Del alumno? No, del docente. Como herramienta para seguir reaprendiendo conjuntamente con sus alumnos. Eso es lo que dice el libro. El proceso fue largo, el proceso de producción fue largo. En realidad, el proceso de estudio de Morán fue largo porque hace 17 años que lo vengo estudiando. Hace 6 años me encontré con Carlos y empezamos a... Bueno, yo empecé a aprender de él, digamos, y yo empecé a revisar toda mi práctica desde hace 17 años en función de la multidimensionalidad y la multireferencialidad que plantea Morán. Que la Universidad de Rosario con mis alumnos de doctorado, de maestría y de posgrado lo puedo lograr, pero que en la formación docente todavía como que es un claustro separado, dogmático, en donde nadie puede entrar y nadie puede salir sin estar diciendo o haciendo lo que esa institución de formación docente que sigue enquistada en el origen de la formación docente argentina, normalista y religiosa. Pero bueno, dice una autora argentina, tenemos que aprovechar los intersticios. Y aprovechando estos intersticios, yo voy con Morán, revisando la práctica y contagiando para que mis alumnas, futuras docentes, puedan romper el cascarón y crear un nuevo mundo. Este libro se llama Complejidad y calidad de la educación. Podría llamarse Complejidad y calidad de la formación, pero elegimos el nombre educación un poco presionados por la situación chilena, donde el tema de calidad de la educación es un tema que se discute con mucha fuerza, pero que no, a nuestro juicio, no se entiende muy bien. No es un tema, no es un libro dedicado a Chile. Es un libro que a partir de Chile y la experiencia de Chile, 20 años de ejerciendo la profesión de profesor en la Universidad chilena, me hace preocuparme de este tema a pesar de no ser profesor. Yo soy cientista político, no profesor egresado de universidad. El libro es bien ameno, tiene unas gráficas bastante interesadas, hechas por una diseñadora muy jovencita argentina que estudió en Chile. Es la base de la tesis de doctorado de pensamiento complejo. Solo le saqué algunas cosas que tenían que ver con el método propio de la construcción de la tesis y algunas evaluaciones que habría molestado más de alguna universidad en Chile. El tutor fue el doctor Carlos Delgado, un hombre de una rigurosidad extrema que yo ya conocía porque yo había vivido en Cuba varios años y en realidad todos los cubanos son medio rigurosos en extremo. Bueno. ¿Qué parte tiene el libro? Este libro hoy día está en poder de una editorial, por lo tanto soy prisionero de esa editorial y se entrega por... hay que comprarlo. Me dieron algunos ejemplares, punto, y el resto todo lo manejan ellos. ¿Cómo son en nuestros países las editoriales? Uno escribe para ellos, ganan ellos. Uno no gana un cobre con estas cosas. ¿Qué partes tiene el libro? Tiene una parte que en mi formación... yo me formé como cientista político en Bulgaria, ¿no? Entonces siempre había una exigencia, y los cubanos hacen igual, ¿no?, de la situación internacional.
Pero en este caso es la situación que el mundo vive y en ese marco desarrollamos nuestra propuesta de educación. No la voy a repetir porque esta vez está basada sobre el pensamiento complejo y aquí se ha repetido muchas veces. La única diferencia podría ser que es una característica de la época actual que tienen que ver con la educación. Luego tiene un segundo capítulo que es el estado actual de las concepciones sobre complejidad y calidad de la educación. Aquí lo curioso es que uno podría partir criticando a diestra y siniestra sobre las escasas y débiles concepciones de complejidad y calidad de la educación. Sin embargo, me encontré con la sorpresa, y esto un poco Morán tiene razón, ¿no es cierto? Hay que unir a todos los profesores que están por un mundo distinto y por una educación diferente. Me encontré que hay una férrea y fuerte crítica de muchos profesores en el mundo, de países increíbles, que denuncian las debilidades de la educación en todos sus niveles y fundamentalmente en las universidades, ¿no? Hice un conjunto, un resumen que fue bastante interesante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con fundamentos jurídicos, por ejemplo, sociales y políticos de la educación. Es la única parte fuerte dedicada a Chile, porque quiero leer un pequeñito párrafo de 3 líneas que muestra las dificultades con que se hacen las reformas en Chile de cualquier ámbito, entre ellos educación. Dice, cito a Jaime Guzmán, ideólogo del fascismo en Chile. Dice, si llegan a gobernar los adversarios, o sea, nosotros, ¿no?, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas posibles de reformas que la cancha impone, o sea, que la Constitución y el ordenamiento jurídico institucional imponen, de hecho, a quienes juegan en ella, es decir, todos nosotros, ¿no?, los estudiantes, los profesores, sea lo suficientemente reducida para que lo que se haga sea muy parecido a lo que nosotros haríamos. Bueno, en ese marco hay que mirar lo que pasa en Chile y pienso yo que además hay que mirar lo que pasa en toda América Latina, porque las constituciones en una u otra medida se parecen y no tendríamos por qué no mirar a Europa y España, donde, en España en especial, que es el país que es más cercano, ¿no es cierto?, donde las cosas también son medias parecidas. Luego, hay algunas compresiones de calidad, hay un esfuerzo sin conocer el pensamiento complejo de muchos profesores en América Latina que se aproximan a una concepción de complejidad y calidad de la educación. Hay algunos indicadores que son, y esto es muy curioso porque son impuestos por la OCDE. La OCDE nos tiene prisioneros de una serie de instrumentos de medición que hacen que sea imposible desarrollar calidad, sino que más bien formas, diría yo, cartesianas, ingenieriles, ¿no es cierto?, de hacer educación. La formación, el rol de la formación científico-tecnológica, aquí también me encuentro con una gran sorpresa. Los profesores son los que denuncian que los alumnos están aburridos. Es decir, los alumnos ya no quieren ni a los profesores ni a las salas de clase. Pero el problema que tienen es que no disponen de una epistemología adecuada para utilizar las tecnologías en desarrollo en la educación y en su formación. En este momento, el celular, por ejemplo, que podría ser un gran instrumento en la formación, no es utilizado. Si uno entra a una sala de clase hoy día, ve a un profesor hablando como loco, tratando de mostrar
estas cositas que están ahí, y todos los alumnos con la cabeza agacha viendo Facebook, Twitter, su Gmail, etcétera, y leyendo las cosas que le interesan, ¿no? Bueno, podríamos decir, concluyendo en ese capítulo, que ese es el estado, ¿no es cierto?, del arte, de la complejidad y de la calidad de la formación y de la educación. Luego, trata de... Aquí hay una situación muy, muy interesante, porque esto que hice al final lo probé en algunas universidades y en algunas salas de clase. Lo curioso es que resultó con alumnos y no resultó con profesores. En una universidad, la única que hizo una cosa por el estilo, contrató a 2 filósofos para tratar de desarrollar una visión distinta de la educación. Uno de ellos era yo, ¿no? Nos pidieron un artículo sobre nueva forma de pensar, un curso y que aplicáramos esto, un curso para profesores y que aplicáramos esto con alumnos. Con los alumnos los aplicábamos y logramos desarrollar gráficos de complejidad de la educación en la sala de clase. Eso está en el libro. Con los profesores hicimos un curso donde se seleccionó a 20 profesores desde distintas áreas. Resalto especialmente ingeniería, porque cuando empecé a hacer clases, todos los días disminuía el curso. Al final me quedaron 2 físicos que se fueron porque no entendían física cuántica. Y no la ¿por qué? El curso no era de física cuántica, el curso era un esfuerzo por hacer una epistemología a partir de, y lo voy a presentar porque no lo voy a explicar, porque se ha explicado aquí desde otros puntos de vista. Crítica al pensamiento cartesiano, pensamiento complejo, método complejo, epistemología de segundo grado, pensamiento transdisciplinar. En ese curso no entendió nadie dentro de los profesores. Los alumnos sí les gustaba. Peor fue cuando empezamos a pasar la propuesta educacional de Morín. Algo sabían de los 7 saberes, pero lo saben como anécdota, ¿no? Porque no lo entienden, no se pueden meter a fondo sobre el tema. Y eso incluso en las universidades, ¿no? Después está la microfísica y la epistemología de la complejidad, peor, ¿no es cierto? El cosmos y su movimiento ondular, tratando de ser aplicado a epistemología en la sala de clases, lo logramos con dificultades. Alguno me podría decir, bueno, tú no eres físico y lo más probable es que haya muchos problemas que no entiendas. Yo le voy a decir sí, lo más probable es que sí, pero eso no puede quitarme la voluntad y las ganas de aplicar algo que necesariamente se debe de aplicar para desarrollar epistemología. Si la epistemología o la metodología tradicional se hizo en base a Newton y al cartesianismo y dominó 300 años, ¿y cuánto daño nos hizo? Hoy día tenemos la obligación de criticarla y de desarrollar una nueva epistemología basada en las ciencias de puntas actuales, entre ellas la física ¿cómo se llama? Cuántica, ¿cómo se llama? El pensamiento de Maturana, la segunda ley de la termodinámica, etcétera, etcétera. Ese es un trabajo anunciado y no debidamente desarrollado. En este libro se intenta, me advirtieron más de una vez que iba a recibir fuertes críticas. Bienvenida a esta altura de mi vida, ya pasé los T5, como decía mi padre, no le tengo miedo a las críticas, ¿no? Eso es el libro, aquí está, es el único que tengo porque estos desgraciados me dieron algo de 20 o 30 que he repartido entre algunas personas, punto. Soy sordo, así que si me hacen preguntas, además, no le voy a escuchar. Le agradezco a Jaime porque yo quiero cerrar, espero que me lo permitan ahora, con una expresión mexicana. Nos volamos la barda y nos la volamos por 1 hora, nos volamos las reglas
y esperemos que el siguiente congreso, la siguiente reunión, tengamos la oportunidad de juntos volvernos a volar la barda. Cuídense mucho. De la formación. En realidad, este libro es el resultado de mi tesis de doctorado, pero antes de comenzar a contarles un poquito el proceso de cómo llegó a la construcción del libro, yo comienzo hablando sobre la extrañeza de horizonte, una categoría de análisis muy importante que viene de un filósofo mexicano, Leopoldo Sea, de principio de siglo, que fue uno de los primeros textos que yo leí cuando empecé a estudiar Ciencias de la Educación en Rosario. Vamos a pasar a la presentación. Si Jaime Llanes y la doctora Virginia se encuentran en disposición y el público también. Les agradecemos entonces. Si los dos pasan ahora a comentarnos sobre estas obras que traen para nosotros. Virginia. Y encontré una frase de Borges que me parece muy interesante y que se da de la mano con esta extrañeza de horizonte que nosotros nos tenemos que preguntar diariamente a nuestro accionar educativo. Si nos estamos preguntando por la extrañeza, nos estamos preguntando porque algo nos está quitando el sueño, algo nos está molestando un poquitito y tenemos que revisarlo y desnaturalizarlo. Borges decía: les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en diversos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin dudas heroico, de antiguas memorias, de antiguas o recientes tradiciones, de derechos, de agravios, de mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa arbitraria discusión era favorable a las guerras. Interesante frase de Borges, y yo la retomo justo en mi primer capítulo, cuando hablo sobre la extrañeza. Bueno, buenas tardes. No les quiero robar mucho tiempo. Venimos de 3 días muy intensos, con exposiciones muy densas, con preguntas muy interesantes y con respuestas más interesantes todavía. No lo iba a presentar, pero bueno, les presento mi libro, mi primer libro, que se llama El Kairos Educativo, resignificar la formación docente desde la práctica de